Hola nuevamente aquí en su canal de asesorías académicas Aprender. En esta oportunidad vamos a trabajar una tanda de matemáticas extensa. Espero les sirva para la preparación de pruebas saber de este año. Entonces iniciémoslos. Dice: Felipe, Mariana y Diego juegan a elegir un color, cada uno entre celeste, rojo y verde. Luego Juanita extrae una tarjeta de una bolsa con 24 tarjetas de colores. Gana aquel cuya tarjeta nos muestra el color elegido por cada uno y la cantidad de tarjetas por color que hay en la bolsa. Ok, entonces tenemos una tabla con los nombres registrados, los jugadores, al mismo tiempo las cartas y los colores que escogieron y la cantidad de tarjetas que hay como tal en la bolsa. Dice, pues viendo la tabla lo que vemos es que Mariana posee el color rojo y tiene 12 tarjetas de 24, es decir, la probabilidad de extracción, por ejemplo, de Mariana viene siendo simplemente cantidad 12 sobre 24, eso me va a dar 0.5, que multiplicado por 100 me va a dar el 50%. Recordemos que una probabilidad siempre son eventos favorables sobre eventos totales. Igual podemos calcular la probabilidad para Felipe, que simplemente sería 4/24 y 8/24 en el caso de Diego. Ok, lo que podemos darnos cuenta es que la mayor probabilidad la tiene Mariana. Vamos a ver qué pasa. Dice, sigamos leyendo. Después de 2 turnos, para cada participante, Felipe, ojo, Felipe es el único que ha ganado. Pero podríamos decir, si Felipe tiene la menor probabilidad, ¿cierto? Y es el que ha ganado, recordemos que una probabilidad es tratar de medir una variable aleatoria. Es probable que en el tercer y cuarto de extracción nuevamente Felipe gane, pero después, si eso ha sucedido, en la quinta extracción Felipe ya no va a sacar ninguna tarjeta. Entonces, ¿qué pasa aquí ante esta situación? Por lo que Mariana nuevamente propone que los colores se elijan nuevamente. Si la propuesta es aceptada para los siguientes 20 turnos y Diego es el primero en escoger cuál es el color que se debería elegir para tener la mayor probabilidad de ganar, pues ya lo acabamos de darnos cuenta que el mejor color es el rojo y lo tiene Mariana. Entonces la respuesta podría ser, leyéndola, celeste o verde, pues se utilizarán los dos colores con el mayor número de tarjetas. No. El celeste porque ha sido el color que ha venido obteniéndose. No. El rojo, ya que presenta la mitad de todas las posibilidades. Como lo acabamos de encontrar, la probabilidad del 50%, por lo tanto la respuesta correcta es la C. Vámonos para la pregunta número 2. Dice, en el laboratorio de un colegio, algunos estudiantes han observado que al dejar 800 gramos de un abono animal al sol a temperatura ambiente, dicho abono inicia un proceso de secamiento, el cual pierde cada hora el 10% de su humedad. Es decir, que cuando el tiempo, podemos decir que es 0, el porcentaje inicial es de 8.000 gramos. Cuando el tiempo inmediatamente haya comenzado a transcurrir en el primer tiempo t, ¿cierto? Parémoslo 1. Obviamente lo que vamos a encontrar es que se ha disminuido un 10%. Recordemos que calcular porcentajes es ir corriendo la coma. Si yo digo el 10% es quitarle un 0, por lo tanto el 10% de 8.800. El 1% es quitar 2 ceros, por lo tanto el 1% es 80. Pero como me preguntan por el 10% de 8.000 es 800. Y como va perdiendo, entonces yo digo que a 8.000 le quito 800, me va a dar en un tiempo 1, ¿cierto? De 7.200. Ok, nuevamente, así sucesivamente para un tiempo 2. Para un tiempo 2 pues sería el 10% de 7200, perdiendo el 10% serían 720, que restándoselo a 7200 pues me va a dar otra cantidad acá. Como tal no necesito leerlo todo, ¿cierto? Lo que me están pidiendo luego dice, la función a de t describe la variación en la cantidad de masa del abono a medida que transcurre el tiempo t. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se presenta correctamente la función a de t? Entonces, para cuando el tiempo es 0, ya sabemos que la cantidad inicial debe ser 8.000. Si yo reemplazo en opción A el t por 0, pues voy a encontrar que 10 por 0 es 0 y 8.000 dividido entre 0 es una cantidad matemáticamente que no se puede calcular. Por lo tanto, la opción A no puede ser. Si yo reemplazo en la opción B por 0, me va a quedar 0 a la 10, pues me va a dar 0, y por 8.000 me va a dar 0. De tal manera que me tiene que dar 8.000, por lo tanto la opción B tampoco es. La opción C también la descarto porque no puedo dividir por 0. Y veamos a ver la opción D.
9 décimos elevado a la 0 me va a dar 1 y 1 por 8000 me va a dar 8000, por lo tanto satisface la condición inicial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. Vamos por la pregunta número 3. Usualmente siempre este tipo de preguntas pueden salirnos en donde presenta una tabla y en las opciones de respuesta usualmente me dicen que cuál de esas funciones, de esas 4 funciones, se adaptan, llamémoslo así, a los valores de la tabla. Esta es una pregunta que nos habla acerca de eso. La estrategia para resolver este tipo de preguntas siempre la he dicho: utilicen el primero, el segundo valor y muy probablemente el último en todas las opciones de respuesta, y vamos a ir descartando. Vamos a leerla de todas maneras. Dice: la siguiente tabla muestra la distancia de en metros recorrida por un ciclista en un velódromo en los 8 primeros segundos de su desplazamiento. La tabla está allí. Dice luego: la expresión que describe la distancia recorrida en función del tiempo en los 8 primeros segundos es. Vamos a descartar la opción A inmediatamente, porque cuando yo reemplazo el t por 1, pues me va a dar menos 1 y vemos que la distancia recorrida es 1. Ok, descortamos la opción A por esa situación. Para la opción del primer valor, cuando t es 1 y la distancia es 1, tanto la B, la C y la D satisfacen. Vamos a ver con el valor de 2, como lo acabamos de enunciar al principio. ¿Cuándo es 2? 2 al cuadrado da 4. Y 4 por 8, 32. Y 32 menos 7, pues me va a dar 25 y me tiene que dar 16. Por lo tanto, la opción C no nos sirve para el segundo valor. Inmediatamente descartamos esa opción. Vámonos también ahora por la opción B con el valor de 2. Reemplacemos el 2 aquí en T. 2 al cuadrado da 4. Por 5, 20. Menos 4, 16. Satisface el segundo valor. Ok, miremos a ver si satisface el tercer valor. 3 al cuadrado da 9. 9 por 5, 45. Y menos 4, 41. Satisface el tercer valor. Inmediatamente vamos a decir que la respuesta es la B. Vamos a utilizar por descarte la opción D, utilizando el valor de 2. 2 al cuadrado da 4. 4 por 10, 40. Y 40 menos 9, pues lo que vamos a encontrar es que es 31, y ya vemos que para cuando es 2 es 16, por eso descartamos la opción D y corroboramos nuevamente que la opción correcta es la B. Vámonos para la pregunta número 4. Ok, dice: en un plano cartesiano se construyó un parque de forma rectangular e isósceles que tienen las siguientes características. 2 de sus vértices son de las coordenadas 2,1 y 6,1. Ok, pues graficando vamos a tener las coordenadas 1, 2,1, 1 y 2, 2,1. Llamemos este el punto A. Entonces este es el punto A. Y la otra coordenada 6,1. Entonces vamos a decir 2, 3, 4, 5 y 6 y coma 1. Ok, aquí tenemos la coordenada B, que estaría en este punto, ¿cierto? Ok, vamos a formar un triángulo isósceles. El triángulo isósceles, recordemos que tiene dos lados iguales, uno es igual. De la misma forma, dos ángulos internos iguales y uno es igual. Podría formar el triángulo isósceles haciendo acá, ya hablando de un punto C. El punto C. Entonces, inmediatamente yo puedo decir que la distancia AC con la distancia CB es la misma, o que la distancia AB, cierto, con CB es la misma. En fin, lo que debo escoger es que dos lados sean iguales. Luego, esto es lo que tenemos acá con la parte 1. En la parte 2 dice: uno de sus lados mide 2 raíz de 5. Entonces, lo que sabemos inmediatamente es que esta línea, al ser paralela al eje X, cierto, porque la coordenada en Y es la misma, lo que sabemos es que la distancia desde 2 a 6 me va a dar 4, por lo tanto esta distancia es de 4. Entonces este valor que está aquí puede ser 2 raíz de 5 o el valor que está acá. Para que sea isósceles, entonces este lado que está acá debería ser o 4 o inmediatamente 2 raíz de 5. Bien, ok. Dice: uno de sus lados es paralelo al eje X, ya lo determinamos que es este el lado paralelo, como lo dijimos. Dice: las coordenadas del tercer vértice son. Ok, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula entre distancia entre dos puntos, que me dice que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 al cuadrado, o más bien, la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la raíz cuadrada entre y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x sub 1 al cuadrado. Lo que tenemos es que reemplazar las coordenadas en estos valores que están acá, y la que me dé 2 raíz de 5 o 4, esa sería la respuesta. Entonces vamos a utilizar la opción A. Vamos a determinar que este es x1, y1, y pues como tal, entonces vamos a tomar la distancia que hay de acá a acá. Vamos a decir que ese es 4,5.
4,5 y recordemos que la coordenada de este era 2,1, ¿cierto? Entonces, haciendo estos valores, acá en la formulita de distancia vamos a encontrar y2 menos y es 1, vamos a decir 5 menos 1, ¿cierto? Raíz cuadrada de 5 menos 1 al cuadrado más y2 menos x2 menos x sub 1, es decir, 4 menos 2, 4 menos 2 al cuadrado. 5 menos 1 da 4, al cuadrado da 16, más 4 menos 2 da 2, al cuadrado da 4, ¿cierto? Entonces aquí me va a dar raíz de 20, y la raíz de 20 es lo mismo que decir 4 por 5, ¿sí? Dentro del radical, 4 por 5, que yo puedo separarlo, entonces decir que eso es raíz de 4 por raíz de 5, que luego después puedo decir, pues la raíz de 4 es 2 y me va a dar 2 raíz de 5. Por lo tanto, la opción A nos sirve porque dice que me puede dar este valor exactamente para que el triángulo sea isósceles. Si reemplazamos los otros valores en la ecuación de distancia entre dos puntos en el plano, obviamente vamos a encontrar que esos puntos no satisfacen que me dé 2 raíz de 5 o 4, por eso los vamos a descartar. Vamos a utilizar, por ejemplo, la opción C. En la opción C me dice y2 menos y sub 1, entonces nuevamente vamos a utilizar las coordenadas de este y suponemos que la coordenada es 4,4, entonces sería 4 menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, 4 menos 1 al cuadrado más, lo mismo sería con el otro valor, 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 1 es 3, al cuadrado da 9, más 4 menos 2 es 2, al cuadrado pues me da 4, y 9 más 4 me da 13, y raíz de 13 no va a ser el valor de 2 raíz de 5, ni mucho menos 4, por lo tanto vamos a descartar también la opción C. Esto pasaría de igual manera con la opción B y la opción B. Estos ejercicios lo que tenemos es que siempre utilizar las fórmulas que tengamos, los datos que tengamos, reemplazarlos y ir utilizando la opción de descarte de cada una de las respuestas. Vamos para la pregunta 5. La pregunta 5 es nuevamente de geometría y me dicen, en un plano cartesiano se construyó el triángulo de vértices A 2,2. Entonces venimos acá 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Entonces venimos, este es el punto A. Vamos a nuevamente ahora el punto B, 2, estamos en 2, 4 por acá y 6 por acá. Y es 6,2, entonces el punto B es 6,2 acá, la coordenada B. Como podemos darnos cuenta, al tener la misma valor de las Y, pues eso me va a generar una línea del triángulo que es paralela al eje X, de tal manera que la distancia entre A y B, pues de 2 a 6, se puede calcular como 4. Luego el punto C es 2,4, entonces venimos acá 2, 3 y 4. Y aquí tenemos el valor de C. Nuevamente, al tener la misma coordenada que el punto A en el eje X, ¿cierto? Este valor y este valor, vemos que me genera una línea paralela al eje Y, de tal manera que podemos calcular la distancia de 2 a 4, 2. Se me forma inmediatamente un triángulo que es rectángulo, en donde su hipotenusa va a ser 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso me va a dar 16 más 4, raíz de 20, que ya como lo vimos en el ejercicio anterior, me va a dar 2 raíz de 5. Ninguno de sus lados es igual y al mismo tiempo es un triángulo que es rectángulo. Entonces, es correcto afirmar que es, o sea, el triángulo que se me formó al juntar los vértices, ¿cierto? Al juntar los vértices ABC es un triángulo rectángulo, lo cual descarto la opción B y D, ¿ya? Nos quedamos con un triángulo rectángulo isósceles, como podamos darnos cuenta, no hay dos lados iguales, por lo tanto la opción A también es descartada y nos quedamos con la opción C. Ok, vámonos para la pregunta número 6. Dice, en un jardín de una finca tiene un terreno de forma rectangular. Para regarlo se utiliza un instrumento llamado aspersor que se fija en un punto desde el cual se riega la parte del jardín que está a una distancia no mayor a un decámetro del punto fijo. En el plano cartesiano en la figura se muestra una de las ubicaciones del aspersor y la forma del jardín regada cuando está funcionando. Entonces lo que tenemos es la gráfica de una sección cónica que es la circunferencia. Recordemos que la ecuación canónica, la que origina una circunferencia en el plano, es de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Algunos valores que hay que tener acá, que la coordenada h, k es el centro de mi circunferencia y r es la distancia del centro a la circunferencia.
Aquí podemos darnos cuenta que está ubicado en la coordenada 4,2. Pues si es el centro de la coordenada h, k, h toma el valor de 4 y k toma el valor de 2. Y el radio, pues vemos que aquí gráficamente va desde 4 hasta 5, el radio es 1. Reemplazando los valores en mi ecuación canónica, vamos a encontrar que la ecuación canónica es x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a radio, que es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Dice, la ecuación que describe el límite de riesgo del aspersor es, pues lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación que se parezca a esta. La ecuación que se parezca a esa es la opción D. Las otras, aunque tengan los valores, los signos no coinciden, por lo tanto las descartamos. Ok, vámonos para la pregunta número 7. Esta es una pregunta que suele salir mucho, ese componente de estadística. Dice sobre porcentajes. Dice, la siguiente gráfica nos muestra los resultados de las elecciones estudiantiles de un colegio de 400 estudiantes. El 10% de 400, recordemos nuevamente, para sacar porcentajes, si quiero sacar el 10%, simplemente corro un lugar en la coma y el 10% es 40. Si el 10% es 40, pues la mitad de ese 10%, que es el 5%, es 20. Por lo tanto, el 5% aquí son 20 individuos, aquí serían 40 individuos, aquí serían 60 individuos, va, llamémoslo así, va de 20 en 20, 80 individuos, van 100 individuos, 120 individuos y así sucesivamente. Ok, entonces luego dice, es correcto afirmar según la información de la gráfica que ningún candidato obtiene más de 100 votos. Lo que puedo darme cuenta aquí es que hay un candidato que es Juanita, que tiene más de los 100 votos, que es el más del 25%, por lo tanto la opción A no nos sirve. Dice aproximadamente la quinta parte. Cuando hablamos de la quinta parte estamos hablando de exactamente el 20%. Exactamente el 20%. La quinta parte es el 20%. Dice aproximadamente el 20% de los votantes están indecisos respecto a su intención de voto. Aquí no hay ninguna barra en ese diagrama de barras en donde me indique él no sabe, no responde o están indecisos. Por lo tanto, la opción B también la descartamos. La opción C dice solamente 2 candidatos obtienen más de 60 votos. Mentiras, porque cuando decimos de más de 60 votos es que están obteniendo más del 15%. Entonces tenemos acá 1, 2 y 3. Y aquí dice que solamente 2, eso no es cierto. Por lo tanto, la opción que te vamos a tomar es la opción D por opción de descarte. Ok, sigamos en la pregunta número 8. Dice, una fábrica de manufacturas hace un control de calidad sobre sus artículos. Para ello selecciona aleatoriamente 4 artículos. Entonces tenemos el artículo 1, 2, 3 y el artículo 4. 4 artículos distintos, examina cada uno de ellos y los clasifica como defectuosos o buenos. ¿Cuáles son todos los posibles resultados de control de calidad de los 4 artículos? Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que básicamente al ser los 4 artículos, pues podemos tener o todos los buenos o todos deficientes, o ir disminuyendo sean los buenos e ir aumentando los defectuosos o ir disminuyendo los buenos. Vean, entonces en este caso la opción B no puede ser. ¿Por qué? Porque la opción B me está diciendo que tengo 2 defectuosos, como también aquí en este lugar tengo 2 defectuosos y 2 defectuosos. Esta opción se repite muchas veces. ¿Qué significa eso? Que con tan solo con que yo diga que, por ejemplo, 2 defectuosos y 2 buenos, no me implica la condición en donde los debo poner. Por lo tanto, descarto las otras opciones y me quedo tan solo con la opción A. Recuerden, voy disminuyendo en el caso de una y voy aumentando en la otra. Entonces, la respuesta correcta es la A. Pregunta número 9, nombres todos raros de los almacenes en estas preguntas. Dice, los almacenes Don Fabio y el Pipe publican e instruyen los siguientes volantes al público interesado en los electrodomésticos. Entonces, almacén Don Fabio y almacén el Pipets. Listo, entonces el Pipets, aquí tenemos al Pipets. Dice, Juliana desea comprar a un año un televisor de 50 pulgadas en el almacén el Pipets. Entonces, no nos vamos a encontrar aquí en el almacén Don Fabio, sino en el almacén el Pipets. Dice, le informa que esto incrementa al comprar el televisor de 50 pulgadas que viendo en el almacén le cuesta 3.200.000. A los 3.200.000 le voy a hacer un incremento
¿cierto? Del 20%. El 20%, recordemos, 10%, quitar un 0 me va a dar 320.000. El 20% sería el doble, entonces me daría 640.000. Esos 640.000 se los sumo a los 3.200.000 y sería el valor total a pagar, que serían 3.840.000. Por lo tanto, voy a descartar la opción A y B inmediatamente. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el valor general se puede determinar a partir de una función de las que está acá. Y la función que está acá me tiene que dar que el valor general al que voy a pagar es el 20% más de lo que voy a pagar inicialmente. Por lo tanto, la opción A y B me dicen que voy a pagar es el 100%, más no el 20% más de ese 100%. Entonces, por eso descarto la opción A y B. Ok, luego dice que lo va a pagar con una cuota inicial de 320.000 y a 12 cuotas. Saldo que los va a pagar en 12 cuotas mensuales iguales. Se puede determinar el valor de X de cada una de las cuotas al resolver la siguiente ecuación. Como lo había dicho antes, entonces por eso descarto la opción A y la opción B. Me quedo entre la opción C y D porque el valor total que voy a pagar es de estos que están acá, el 3.840.000. Pero ¿cuál de las dos es? Recordemos que lo que voy a hacer es pagar el artículo X a 12 cuotas y a eso una cuota inicial de 320.000 y eso me debe dar un valor de 3.840.000. No se lo debo restar, se lo debo sumar. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Vamos a ver la pregunta número 10. Nuevamente es una pregunta de secciones cónicas. Vamos a ver las secciones cónicas. Dice acá, esto es básicamente, recordemos nuevamente que la ecuación canónica, la que origina la parábola en el plano cartesiano, es tener dos formas. Es x menos h al cuadrado igual a 4p factor de y menos k. Esta es para cuando el eje de simetría es el eje X. Ahora vamos a ver una para cuando el eje de simetría es el eje Y. Entonces tenemos y menos K al cuadrado igual a 4P factor de X menos H. Vemos que la ecuación, la que tiene el cuadrado es la X. Por lo tanto no vamos a utilizar esta, sino vamos a utilizar esta que está acá. Si yo la transcribo esta ecuación en forma de esta, entonces me va a quedar simplemente X menos 0 al cuadrado igual a 1/3 de y menos 1/4. Haciendo un comparativo, la coordenada h es 0 y la coordenada k es 1/4. Y resulta que en las parábolas el vértice tiene la coordenada h, k. En este caso es una parábola que abre hacia arriba y cuyo valor que está aquí, cierto, que es el punto A, es el punto mínimo de la parábola. Esa coordenada es la coordenada, entonces viendo los valores, es la coordenada 0,1/4. ¿Por qué me interesa encontrar ese valor del vértice? Porque vean lo que preguntan aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de la altura mínima de la rampa a nivel del suelo? O sea, es decir, como quien dice, el vértice, ¿cierto? El punto mínimo de la parábola que abre hacia arriba. Las coordenadas de ese vértice, nuevamente lo digo, es la coordenada h, k. Entonces h es 0 y k es 1/4. Entonces la coordenada mínima que el ciclista alcanzaría en esa rampa es la coordenada 0,1/4. Al ver las respuestas, vemos que la respuesta correcta es la opción B. Descartamos nuevamente las otras opciones. Recuerden, chicos, lo más rápido que podamos ir en estas preguntas es lo mejor que podemos hacer. No demorarnos tanto tiempo en la lectura. Ok, vámonos para la pregunta 11. Dice, la depreciación es un valor que pierde algunos bienes como consecuencia del desgaste por uso durante su vida útil o debido a la desactualización causada por cambios tecnológicos. Dice, una empresa compra un artículo en 2.400.000. Ese es el valor inicial. Y por cada año se está depreciando 300.000 pesos. Ok. Y se sabe que la depreciación es directamente proporcional al tiempo transcurrido desde el momento de la compra. La vida útil del artículo es de 10 años. La depreciación anual del artículo corresponde al. Entonces lo que vamos a hacer es una simple regla de 3 simple directa, en donde decimos que 2.400.000 es exactamente el 100%. Y yo lo que quiero saber es qué porcentaje equivalen los 300.000 pesos que se está depreciando. Entonces simplemente al desarrollar vamos a encontrar que el valor de la X, el sistema de proporción que está aquí, va a ser exactamente igual a 300.000. Tenemos problemas aquí con el gráfico, la graficadora. 300.000 por 100 y dividido entre 2.400.000. ¿Eso está bien? Bueno, básicamente lo que podemos darnos cuenta es que el 10%, ¿cierto? Son 240.000.
son 240.000 y lo que se está depreciando son 300.000, o sea que es más del 10%. Al ser más del 10%, inmediatamente descarto la opción D. No es el 20% porque el 10% serían 480.000 y lo que se está depreciando son 300.000, por lo tanto descarto la opción A. Inmediatamente digo, pues tengo dos opciones, o la B o la C. Al hacer el cálculo que acabamos de encontrar aquí en la regla de 3 simple y directa, vamos a encontrar que la opción correcta es la C. Por lo tanto, descartamos la opción B. Bien, vámonos para la pregunta número 12, una pregunta nuevamente sobre tablas, y es importante verlo. Si se desea realizar un estudio con los estudiantes del Presaber de Bucaramanga. Bueno, no sé, porque Bucaramanga dice la tabla 1 muestra la distribución según la edad de los estudiantes de dicha ciudad. ¿Cómo están distribuidos los estudiantes? Menores de 17 años es el 35%, entre 17 y 19 años 45% y mayores de 19 años el 20%. La tabla 2 nos muestra algunos grupos posibles para analizar el estudio. Entonces el grupo 1 tenemos una cantidad de individuos de menores de 17 años de 756, entre 17 y 19 años de 972 y mayores de 19 años 432. Y así sucesivamente en la tabla número 2, es decir, en esta tabla. Dice, ¿cuál de los grupos de la tabla 2 se debe escoger para hacer el estudio si se desea seleccionar una muestra representativa? Muestra representativa, palabra clave, es decir, que tenga los mismos repartos de la población general. Ok, de los estudiantes. Ok, entonces, ¿cómo podemos entonces comenzar a sacar estos valores? Si yo sé que el 45%, ¿cierto? O más bien, el 45% es exactamente, por ejemplo, el grupo 1, 972, yo puedo decir cuál de esas tablas hace que yo tenga. ¿Cómo puedo obtener el 45? El 45 lo puedo obtener el 35% más la mitad del 10%, más la mitad de este valor de acá que es del 20%. O sea, la mitad del 20% es el 10%. Y el 10% más el 35 pues me va a dar este 45. Es decir, en la tabla 2 debo escoger de tal manera que la mitad de la columna de los mayores de 19 años más el valor de los menores de 17 años me den exactamente las edades entre 17 y 19 años. Si hacemos la comparación con el grupo 2, por ejemplo, la mitad de 400 es 200 y 200 más 500 me da 700 y aquí estoy diciendo que me da 400, entonces el 2 no es, descarto la B. Veamos acá, 220 más 800, 220 más 800 me va a dar 1020 y aquí tengo 920, no es el grupo 3. Por lo tanto, el grupo 3 no lo es, descarto la opción C. Vamos para el grupo número 4. El grupo número 4, 210 más 550, 210 más 550 me va a dar 760 y lo que tenemos acá es que 680 y por lo tanto no puede ser la D. Inmediatamente lo que vemos es que la opción correcta es la A. Corroboremos, 432, la mitad es 216, más 756 me va a dar exactamente los 972. ¿Ok? Entonces corroboramos que la opción correcta es la A. Vámonos para la pregunta 13 sin perder tiempo. Dice, Felipe va a dibujar todos los triángulos que sean posibles seleccionando sus vértices entre los puntos A, B, C, D, E, F, G y H que aparece en la siguiente ilustración. La probabilidad de que el primer triángulo que se dibuje sea el triángulo BCD. Entonces tenemos puntos y lo que tenemos que hacer es ver cuántas combinaciones posibles de A3 podemos hacer para que se me formen triángulos. Entonces la cantidad de elementos n que voy a utilizar en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los voy a agrupar en forma de 3, es decir, el valor de m es 3. No importa el orden, por lo tanto es una combinación y no se pueden repetir puntos, por lo tanto es una combinación sin repetición. Y la fórmula de una combinación sin repetición entre n y m elementos es muy sencilla, es n factorial sobre m factorial por n menos m. ¿Por qué estoy calculando factorial? Porque estoy calculando esto, porque necesito saber en total cuántos triángulos son, porque me preguntan es por la probabilidad. Y la probabilidad, recuerde que son eventos favorables sobre eventos totales. Por lo tanto, yo necesito calcular cuántos triángulos en total son. Lo que sé que los favorables es 1 y por lo tanto los eventos totales, ¿cuántos son? Entonces podemos calcular reemplazando esos valores. Sería 8 factorial sobre 3 factorial por 8 menos 3 factorial. Recordemos acá que en este caso la operación factorial es una multiplicación reversible. Vamos a obtener 8 factorial sobre 3 factorial
¿cierto? Por 5 factorial, porque la resta entre estos dos es 5 factorial. Ok, entonces el 8 factorial puede ser 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. ¿Por qué lo digo por 5 factorial? Porque en el denominador también hay un 5 factorial. Y el 3 factorial es 3 por 2 por 1, eso me va a dar 6. Este se reduce, este se reduce y me va a dar simplemente el producto de 8 por 7. 8 por 7 es 56. Por lo tanto, el número total de triángulos que puedo sacar acá son 56. Por lo tanto, la probabilidad de que yo pueda escoger un triángulo que es el BCD es un 56avo. La respuesta correcta, ¿cuál sería entonces? La opción C. Importante en pruebas saber, sale mucho sobre la probabilidad de combinaciones. Recordar las fórmulas y saberlas aplicar, saber cuál es el valor n y cuál es el valor m. Vamos para la pregunta número 14. Sí. Nuevamente dice, Diego está jugando con todas sus canicas y desea organizarlas en filas y columnas de manera que formen un cuadrado. En su primer intento le sobran 8 canicas, pero si aumenta en una el número de las canicas de cada fila, de cada columna, le faltarán 5 canicas para formar el cuadrado. ¿Con cuántas canicas está jugando Diego? Ok, entonces lo que vamos a ver es que con cada una de las respuestas, por ejemplo, si yo tengo 40, el que le sobran 8 canicas, es decir, que forma un cuadrado de 32 canicas. Y si le faltaron 5, es decir, estaría formando un cuadrado de 45 canicas. Como vemos, estos valores no son cuadrados exactos. Al no ser cuadrados exactos, el número total de canicas no puede ser 40. Por lo tanto, la opción A la descartamos. Vámonos para la opción B. La opción B me dice, tengo 44 canicas. Al tener 44 canicas, ¿cierto? Al tener 44 canicas, si le faltan 8, si le sobraron 8, discúlpenme, vamos a tener un total de 36. Y si le faltaron 5, entonces vamos a tener 49. Lo que vamos a darnos cuenta es que estos dos elementos numéricos que están a los lados, sí son cuadrados perfectos. Es decir, la raíz cuadrada de 36 es 6 y la raíz cuadrada de 49 es 7. O sea que la cantidad exacta de canicas que tiene es 44. La respuesta correcta es la B. Vamos para la pregunta número 15. Dice, se realizó una encuesta a 1000 estudiantes en la cual se les pidió elegir una de las siguientes clases de 8 clases de pizza para lanzarlas al mercado. Ok, los resultados se registraron en la siguiente tabla. Ok, vemos hawaiana, marinera, jamón, carnes, pollo con champiñones, en fin. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa adecuadamente el porcentaje de estudiantes que eligieron cada clase de pizza? Ok. Entonces, si yo tengo 1000 estudiantes, ¿cierto? El 10% es 100, por lo tanto el 20% es 200, esto sería el 20%, ¿cierto? Ok, esto sería el 15%, esto sería el 10%, esto sería el 20%, y eso sería el 35%. Pues, ¿en cuál de esas opciones de respuesta vamos a encontrar los valores de los porcentajes que acabamos de encontrar? Pues vamos a encontrar que la respuesta correcta, entonces en el caso de pollo con champiñones el 20%, pollo con champiñones es la naranja en la opción B, y vamos a encontrar que la opción B corresponde. Hawaiana es el color azul, que equivale al 35% y corrobora el 35%. Ok, vámonos con marinera, que es el color morado. Marinera, tenemos un 20% y el 20% está aquí, y lo que hace falta es el 10% y el otro 35%. Por lo tanto, la opción correcta es la B. No puede ser ni la opción A y C, porque lo que tenemos acá es una tabla de frecuencias. Al tener una tabla de frecuencias, los diagramas que debemos utilizar para graficar este tipo de tablas son por sectores o por diagramas de barras. No encontramos ningún diagrama de barras, por lo tanto, al no tener diagramas de barras, entonces no son valores continuos, ¿cierto? Entonces no es ni la A ni la B. Nos quedamos entre B y D, y por eso, porque corresponde a los valores de los porcentajes, pues nos quedamos con la B, porque es la que corresponde a los porcentajes. La D no es, porque no corresponde ni satisface los valores. Ok, dice el profesor de educación física les enseña a sus estudiantes a formar pirámides humanas. A medida que aumenta el nivel de la pirámide, disminuye en 1 la cantidad de personas respecto al nivel anterior. Un ejemplo de pirámide humana que se muestra en la ilustración a la derecha, ¿cierto? La expresión que representa el número de personas necesarias para conformar la pirámide en n niveles es. Entonces, lo que vemos aquí es, por ejemplo, que cuando n es igual a 5, el número por total de personas, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Cuál de esas opciones me representa que cuando n sea 5,
encontramos el valor de 15 individuos. Vamos a ver, pues si yo te reemplazo acá por 5 me va a dar 6, no es la opción A. Si reemplazo por 5, 5 más 1, 6, 6 por 5, 30, no es la opción C. 5 al cuadrado 25 dividido entre 2, no me da una cantidad entera, y más 2 menos me da una cantidad entera, por lo tanto la opción correcta es la B. Corroboremos, cuando n es 5, 5 más 1 sobre 2, eso me va a dar 5 por 6 dividido entre 2, eso me va a dar 30, dividido entre 2 me va a dar 15, que es el valor que necesitamos. Por lo tanto, corroboramos que la respuesta correcta es la B. Vámonos por la pregunta. Bueno, ok, esta pregunta está mal planteada. Ya la habíamos hecho en algún momento con otros estudiantes y encontramos un error, por lo tanto no la vamos a visualizar. Dice, vamos por la pregunta 18. Para la decoración navideña de una calle de 12 metros de ancho se colocan dos pasacalles desde 3 postes, el poste 1, 2 y 3. Aquí los vemos en los vértices de ese triángulo que se me está formando acá. Ok. Los postes están distribuidos en dos andenes paralelos y M es el punto medio del segmento entre el punto 1 y el punto 3. Ok, aquí es la mitad, por eso la de acá es 12 y de acá es 12. Como se muestra en la figura. Es correcto afirmar que los dos pasacalles tienen la misma longitud porque, ok, lo que tenemos acá es que los pasacalles son estas líneas rojas y me están preguntando es, ¿cuál es la justificación de que esos dos pasacalles tengan que tener la misma longitud? Entonces, básicamente lo que estamos generando es un triángulo, ¿cierto? Aparentemente que es isósceles. Al ser un triángulo isósceles, pues necesariamente hay dos lados que son iguales y uno es igual. Bien, de igual manera vemos que la altura, ok, aquí la altura es 12 y aquí la distancia acá es 12, por lo tanto, y son perpendiculares. Al ser perpendiculares, estos formarían un triángulo rectángulo en donde me daría 12 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto me va a dar 144 más 144, ¿cierto? Eso me va a dar 288 raíz de 288 por este lado, y por este lado también me va a dar raíz de 288. Necesariamente esos dos valores son los mismos, es un triángulo isósceles. Es correcto afirmar que los dos pasacalles tienen la misma longitud porque la distancia de M a P2 es igual a la distancia de M a P1. Es decir, la distancia de M a P2 es la misma distancia de M a P1. Pues fue la información que utilicé. Ok, podría ser. El triángulo P1, P2, P3 determinado por las posiciones de los postes es equilátero. Para nada es equilátero, por lo tanto la opción B la descarto. Los triángulos P1, P2 y M, P2 y P3 son congruentes. Es cierto, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Pues que tienen las mismas medidas de sus lados, sus ángulos internos son iguales y que si yo superpongo uno sobre el otro son exactamente iguales. Eso es cierto, entonces podemos quedarnos entre la opción A y la opción C, son valederas. Están atados a P2 y sus extremos son un mismo andén, no tiene nada que ver. Pero en realidad, ¿cuál de las dos respuestas satisface? Pues como acabamos de darnos cuenta, sí, justifica que son congruentes, pero para determinar que son congruentes utilicé el teorema de Pitágoras para determinar que esas distancias eran lo mismo. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Muy bien, chicos, vámonos para la pregunta 19. Dice, la siguiente tabla muestra la frecuencia acumulada de las estaturas distribuidas en intervalos de los estudiantes de un colegio seleccionados para un juego intercolegiados. Ojo, porque estamos hablando de la frecuencia acumulada, es decir, la frecuencia básica para encontrar, ¿cierto? Podría ser, en este primero es 8, en este caso sería 23 menos 8, 23 menos 8 me va a dar 15. 40 menos 23 me va a dar 17. Estoy encontrando verdaderamente los valores sin acumular. 56 menos 40, 16. 70 menos 56, 14. Individuos son los que están en este intervalo de estatura. Ok, y en este caso, en este intervalo, pues sería la acumulada, pues recuerden, 80 menos 70 me va a dar 10. Ok, aquí encontramos la frecuencia real, es decir, el número de veces que se repiten los individuos acá. La acumulada es ir sumando, por ejemplo, 15 más 8 da 23, 17 más 15 y más el valor anterior, pues me va a dar 40 y así sucesivamente. Ok. Lo que encontramos aquí entonces es la frecuencia, el número de veces que se repite. Dice, de acuerdo con la información de la tabla, el grupo con mayor cantidad de participantes a los juegos intercolegiados tiene más, es decir, ¿cuál es la frecuencia? La moda en este valor. La moda en este valor vemos que es el valor de 17,
que eso se encuentra en la frecuencia acumulada de 40, y estamos hablando de los individuos que están entre la estatura de 165 y 170. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Muy bien, vamos para la pregunta 20. En la tabla se registra el número de estudiantes de 3 cursos de grado 11º ubicados en diferentes niveles, de acuerdo con los resultados obtenidos en el área de lenguaje durante el primer periodo del año escolar. Ok, entonces tenemos acá una cantidad de individuos, ¿cierto?, en esta tabla, y que están divididos, llamémoslo así, por cantidad de estudiantes, por los grados, por lo que sacaron en sus notas, y los que superaron o no superaron, y la cantidad total de individuos. Dice, de acuerdo con la información registrada en la tabla, es correcto afirmar que hay un mayor número de estudiantes ubicados en el nivel superior que en el nivel bajo. En el nivel superior en total sería la suma de estos y me va a dar 14 individuos. Y en el nivel bajo me va a dar exactamente, sumando, esto me va a dar la 14 también. Por lo tanto, me están diciendo que hay mayor. No, son iguales, la opción A la descarto. Opción B. En 11.1, el curso con menor número de estudiantes ubicados en el nivel superior y alto. Pues veamos, superior es este valor y alto es este valor. Dice 11.1 es el curso con menor número de estudiantes ubicados en el nivel superior y alto. No, porque encontramos que 11.2 tiene la menor cantidad de individuos ubicados en esos niveles. Por lo tanto, la opción B no es, la descartamos. Hay un mayor número de estudiantes ubicados en el nivel básico que en el nivel alto. Entonces, en el nivel básico me va a dar 25 individuos. Y en el nivel alto, pues la suma de estos serían 26 más 11, 37. Hay mayor número de estudiantes en un nivel básico que en el nivel alto. No, eso no es cierto. Por lo tanto, descartamos la opción C y nos quedamos solamente con la opción D. Corroboremos, dice 11.2 es el curso con menor número de estudiantes ubicados en el nivel superior y alto. Eso es cierto, que fue lo que encontramos al hacer el descarte en la opción B. Por lo tanto, la opción correcta es la D. ¿Ya? Entonces, vámonos para la pregunta 21. Con los dígitos 1, 5 y 9 se desea formar el número de 3 cifras que cumplan una determinada condición. El diagrama de árbol de la figura representa todas las opciones para formar los números que cumplen esta condición. Entonces tenemos número de 3 cifras, ¿cierto? Y aquí vemos que los números son 1, 5 y 9. De aquí vemos que el 1 se puede combinar con el 5 y con el 9, y luego el 5 se combina con el 9 para darme esta opción, y así sucesivamente en ese diagrama de árbol. De acuerdo con el diagrama, 559 no cumple. No, ojo con la negación, no cumple la condición porque, recuerden chicos, nuevamente, cuando vean una negación en el enunciado de la pregunta, dentro de las opciones de respuesta vamos a encontrar 3 verdaderas y una falsa, y me debo escoger es la falsa. Dice, veamos por qué no 559. Como acabamos de darnos cuenta, en ninguna de las ramas de dicho árbol se repite un dígito, ¿cierto? Se repite el dígito 5, no pueden repetir. Se repite el dígito 5 y no se pueden repetir dígitos. Esa es la respuesta correcta. Es un número que comienza por 5 y termina en 9. Eso es mentira porque vemos que aquí hay una opción en la rama, en esta rama en donde 5 y termina en 9. Entonces la B no puede ser. Es menor a un número aceptado entre 159. No podemos generar un número con 1, 5 y 9 que sea menor a 159. Entonces no se puede. No se acepta que la segunda cifra sea 5, mentiras porque vemos que el primer término y el último término del árbol, el segundo dígito es 5, entonces descartamos la opción D y nos quedamos con la opción A. Vamos para la pregunta 22, es una pregunta nuevamente de geometría, dice la gráfica muestra un modelo de escuadra. El ángulo alfa mide 30 grados y el lado AB 48. Ok, la medida del lado AC, entonces tenemos que calcular, es este valor que lo voy a llamar X. Yo lo puedo calcular de varias formas. Lo puedo calcular utilizando la ley de relaciones trigonométricas. Por ejemplo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me relaciona con respecto? Bueno, si esto es un ángulo, esto es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este ángulo que está aquí, ¿cuánto sería? Pues lo que le hace falta a 90 y a 30 para hacer 180, es decir, podemos decir que 60. Es decir, podemos hacerlo por este ángulo o por este ángulo. Vamos a hacerlo por este ángulo. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y no porque necesito ser adyacente. Entonces yo sí podría utilizar el seno de 60, ¿cierto? Para hacerlo con el opuesto y sobre la hipotenusa, ¿cierto? Pero vamos a hacer ese coseno. Entonces digo coseno de 30, ¿a qué es igual el coseno de 30? Adyacente que es X sobre hipotenusa que es 48.
Despejando de ahí la x, vamos a encontrar que x es igual a 48 por coseno de 30. El coseno de 30 es menor de 1, por lo tanto no puede ser un valor superior a 48, no puede ser la opción D. Ok, lo que vamos a encontrar es que el coseno, ¿cierto? De un ángulo de coseno de 30, el coseno de 30, ¿cuánto sería, chicos? A ver, recordémoslo. ¿Cuánto sería el coseno de 30? ¿Lo recuerdan cuánto es el coseno de 30? ¿Cómo calcularlo? Pues veamos a ver cómo se calcula. Recordemos que yo tengo un triángulo equilátero. Al hacer un triángulo equilátero de lado 1, 1 y 1 y trazo una altura, esa altura va a dividir este lado en, obviamente, un lado de un medio, un lado de 1, y esto va a tener, pues por Pitágoras sería un medio al cuadrado, 1 menos un medio al cuadrado, 1 menos un medio al cuadrado, menos un cuarto, pues sería 4 cuartos menos un cuarto, me va a dar 3 cuartos, que sacando raíz, porque necesito sacar raíz, y me va a dar raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Este cateto mide raíz de 3 sobre 2. En cuanto a los ángulos, pues recordemos que si era un triángulo equilátero, entonces este triángulo equilátero tiene este ángulo de 90. Bueno, el anterior era este triángulo equilátero, pero aquí al hacer la altura esto es de 90. Al ser un triángulo equilátero esto es de 60. Al trazar esta altura, este ángulo se me divide en 2, entonces me va a tener un ángulo de 30 grados. Entonces yo puedo decir coseno de 30. Coseno de 30 es cateto adyacente, que es este, coseno de 30, que es cateto adyacente, que es raíz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa, que es 1. Entonces el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, como necesitaba coseno de 30, entonces ya lo calculamos, es 48 por raíz de 3 sobre 2, que simplificando sería 24 raíz de 3. La opción correcta es la B. Ok, chicos, vámonos para la pregunta 23. Ya estamos acercándonos al final de esta tanda de preguntas. Dice: en la figura se representa el desarrollo de plano de un sólido con las medidas en centímetros de algunos lados de un polígono como lo componen. Ok, entonces como tal lo que vamos a tener es, al doblar estas caras, un prisma en donde esta cara es congruente a esta cara, y obviamente estos van a encajar exactamente acá y este lado va a encajar exactamente acá. ¿Cuál es el volumen del sólido? Entonces, el volumen del sólido que se me va a formar sería básicamente, al juntar esto, un triángulo acá, el sólido acá, ¿cierto? Sería este sólido que estoy acá, pues sería base por altura. La base es el área de este triángulo. Pues el área de este triángulo es base por altura, que es 3 por 4 dividido entre 2, ¿cierto? El área de ese triángulo es 3 por 4, 12, dividido entre 2, me va a dar 6. O sea, el volumen del prisma va a ser 6, que es el área de la base, por la altura. ¿Cuánto tiene de altura? 8. 6 por 8, 48 unidades cúbicas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ok, chicos, nuevamente otra pregunta más sobre parábola. Dice: en la figura 1 se muestra una pista de forma parabólica donde se practica patinaje. En la figura 2 se representa la forma de la pista en un plano cartesiano. La expresión y igual a x menos 3 elevado al cuadrado. La relación de la altura y el desplazamiento horizontal de x en una patinadora. ¿En cuál de los siguientes pares de desplazamientos horizontales alcanza la patinadora a la misma altura? Veamos a ver, cuando x es 2, alcanza esta altura, y cuando x es 6, pues la altura va por acá, no sirve la opción A. Simplemente estamos viendo desde un punto de vista gráfico. Con la B, cuando x es 2 y cuando x es 5. Se está acercando, pero no. Cuando x es 1, ok, cuando x es 1 alcanza una altura de 3, y cuando x es 6, cuando x es 6 alcanza esta altura por acá. No es, porque me da como 9, entonces no es la opción C. Cuando x es 1 alcanza una altura de 3, y cuando x es 5 también alcanza una altura de 3 gráficamente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues simplemente podemos reemplazar, porque estos son los valores de x y corresponden al mismo valor de y, esos son. Entonces, si reemplazamos el x acá por 1, 1 menos 3 y luego lo elevo al cuadrado, debe ser exactamente igual a cuando reemplazo con 5. 5 menos 3 al cuadrado. 1 menos 3 me va a dar menos 2 al cuadrado, me va a dar 4. 5 menos 3 da 2, al cuadrado da 4. Por lo tanto, vemos que el valor D satisface los valores de una igualdad en esa parábola. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Ok, chicos, así vamos por finalizado la presentación, la tanda de preguntas de matemáticas para preparación de pruebas saber de este año. Espero les haya gustado, espero sus comentarios, denle like, suscríbanse, porque A Cubo es the best, lo mejor. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Bounce.